Preste atención a esta nota que vamos a hacer. Vamos a hablar con Matías José Caldes, que es un científico cordobés que está en Osaka, en Japón. Están trabajando obviamente en el desarrollo de una vacuna. Él está también participando de ese proyecto. Es oriundo de Marco Juárez. Forma parte del prestigioso Centro de Investigaciones World Premier International Immunology Frontier Research Center, que pertenece a la Universidad de Osaka en Japón. Matías es especialista en inmunología y conoce el proceso de funcionamiento de una vacuna en el cuerpo. Bueno, queríamos hablar con él porque estamos extremadamente interesados en esto después de los anuncios que hubo esta semana, y una de las cosas que se conoce es que Japón también está redondeando un proyecto. Bueno, Matías, te saludamos desde Canal 12 de Córdoba. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día para todos ustedes. Buenas noches para mí. Sí. Nosotros estamos lunes a la noche, son las 9:36 de la noche. Les mando un buen día a todos ahí en el piso y a la gente en su casa. Bueno, ¿es hora de dormir allí en Japón o todavía se estira un poquitito la hora de ir a la cama? Bueno, acá generalmente los horarios son distintos a los que se manejan en Argentina. Nosotros cenamos alrededor de las 6 de la tarde. Y bueno, yo generalmente me quedo en el laboratorio hasta bastante más tarde, pero dentro de un rato ya me voy a ir a dormir, sí. Bueno, no te vamos a hacer perder muchas horas, minutos de sueño. Contanos cómo está el desarrollo de la vacuna allí en Japón, a la luz de todas las versiones que hay y toda la información que está dando vuelta al mundo sobre la posibilidad de una vacuna en tan corto tiempo. Contanos cómo es el proceso allí. Claro, yo en el laboratorio donde trabajo para el prestigioso inmunólogo Shizuo Akira, que descubrió cómo responde el sistema inmuno a los virus y cómo los reconoce con bacterias y cómo reconoce el sistema inmune lo propio y lo no propio. Yo no estoy trabajando en vacunas para coronavirus, yo trabajo en vacunas para el hígado graso. Pero nosotros conocemos todo el proceso de vacunas, desde el descubrimiento hasta la comercialización. Yo lo que hice fue un PowerPoint para explicarles a ustedes cómo se generan las vacunas y cómo son los ensayos clínicos. Si quieren podemos ponerlo. Sí, ahí lo estamos viendo. Bueno, nosotros generalmente para descubrir una vacuna tenemos que descubrir cuál moléculas hay en un virus para después generar la vacuna en base a esas moléculas. El sistema inmune que tenemos nosotros reconoce diferencialmente las moléculas del virus y de lo propio. Claro. Entonces nosotros generamos vacunas para que el sistema inmune se estimule y reconozca a los virus antes que el virus entre al organismo. Ajá. Eso es lo que se llama inmunidad adaptativa. Y esas moléculas que va a reconocer el sistema inmune van a quedar en un libro de memoria. Ajá. Que activan a las células de memoria. Ustedes la ven ahí como un colegialo, sí, que tiene un sombrero. Esas son las células de memoria. Sí. Entonces lo que hacemos con la vacuna es estimular esas células de memoria. Uh-huh. Sí, te escucho. Entonces cuando el virus ya entra al organismo, esas células que yo les puse ahí, células devoradoras, ya van a estar preparadas para atacar al virus y matarlo. Claro. Es decir que nosotros en el organismo podemos generar anticuerpos que están allí dormidos hasta que el cuerpo los necesita cuando siente una agresión. Claro, y eso es lo que hace la vacuna, estimular la generación de los anticuerpos. Entonces el organismo ya está preparado para atacar al virus antes que el virus pueda atacar a las células del cuerpo. Antes que nos pueda hacer daño. Una de las cosas que se discutía de esta vacuna del coronavirus es que no sabían cuánto tiempo iban a durar los anticuerpos, que sería más o menos esto, es decir, hasta cuándo le va a durar la memoria a la nueva vacuna.
Claro, bueno, en total hay alrededor de 90 vacunas en desarrollo en todo el mundo. Y las dos más importantes, una se está desarrollando, que la gente lo conoce como la vacuna de Oxford, que es una colaboración entre la Universidad de Cambridge y AstraZeneca, y esa ya está en un estado avanzado. Y la segunda vacuna está desarrollándose por Moderna, que también está en un estado avanzado. Si nosotros vamos a la tercera filmina que yo preparé, ahí yo les puedo explicar bien cuáles son los estados de cada vacuna. De cada vacuna, aquí están. Claro, nosotros ahora para el coronavirus se está generando un tipo de vacunas que se llaman vacunas con virus atenuados. O vacunas con virus recombinantes. Lo que hacen los diferentes tipos de vacunas es nuevamente estimular esas células inmunes de memoria para que generen los anticuerpos antes que el virus entre al organismo. Hay una gran diferencia entre las vacunas con microbios atenuados y las recombinantes, básicamente en el tiempo en el que se tarda en generar cada vacuna y la cantidad de dinero. Por ejemplo, las vacunas recombinantes se tarda mucho menos, se requiere una menor inversión y la fabricación es mucho más rápida que las vacunas con virus atenuados. Pero generan lo que usted dijo hace unos minutos. Generalmente los anticuerpos a veces no son sostenidos durante el tiempo. Y ahí en esos casos, por ejemplo, de estas recombinantes, haría falta a lo mejor revacunar. O que la vacuna tenga varias dosis para activar la memoria o para ir ayudando al cuerpo a que mantenga la memoria. Claro, ese sería el caso. Mientras que con las vacunas con virus atenuados, por ejemplo, no se requiere eso, sino que se tiene una respuesta inmune fuerte, pero también la vacuna requiere una inversión mucho mayor en dinero. La de la gripe sería una vacuna con virus atenuado, ¿no? Claro, la gripe que es anual, que la gente generalmente se pone anual, hay de dos tipos, depende de los protocolos de cada país. Algunos utilizan con virus atenuados y otros con virus latentes, que sería el 2B en el cuadro. Claro, exactamente. La pregunta que te hago referido a Japón, también ha habido algunas noticias de que están avanzados en algún tipo de desarrollo de la vacuna. ¿Qué nos podés contar de eso? Claro, en Japón, bueno, yo trabajo en uno de los centros que también tiene un montón de inversión en términos de vacunas. Hay una que no es de nuestro centro, pero es de Tokio, que también es un tipo de vacunas recombinante. Y lo que pasa es que en Japón, de por sí, nosotros tenemos un estilo de vida tan distinto a los países de Asia y del Occidente, que el número de infectados se ha mantenido bastante bajo durante largos periodos de tiempo. Por ejemplo, nosotros acá en Japón es muy común utilizar la mascarilla facial. Yo hace 2 años que vivo acá y uso desde el día 0 la mascarilla facial. Claro. Entonces es muy común el uso de mascarilla facial. Otra cosa que es, los japoneses son muy tímidos, entonces la conversación diaria no es tanto. Yo le cuento a mis familiares a veces en forma de risa que yo hablo con 5 personas en una semana. Uno es el cajero del supermercado, el otro es el chico del kiosco de abajo y 3 de mis colegas. Claro. Y eso es con todas las personas con las que hablo. Claro, la vida social es muy reducida, por lo tanto, disminuye la posibilidad del contagio. No sé si habrás escuchado que este fin de semana se anunció con mucha pompa, digamos, con mucho ruido, lo de Oxford y AstraZeneca. ¿Vos lo ves con posibilidades? ¿Puede una vacuna generar con certeza y con efectividad en tan corto tiempo, sabiendo que todas las que nos precedieron son vacunas que han sido elaboradas durante 5 y hasta 10 años?
Claro, dentro, si volvemos de vuelta al PowerPoint, en la filmina número 3, ahí están los procesos de la vacuna y yo les puedo comentar más o menos cuánto tarda cada fase. Sí. Eso, lo que usted dice, se conoce como ensayos clínicos. Los ensayos clínicos tienen 4 fases. En la fase primera, que es la fase de preclínica, es donde se descubren las moléculas para que el virus o las bacterias, para que la vacuna se desarrolle en contra de un virus o de una bacteria. Esa fase preclínica con el coronavirus se alcanzó en menos de un mes, porque China mismo y muchos de los países invirtieron un montón de dinero para de conocer en detalles el virus. Nosotros conocemos más del coronavirus que virus que venimos estudiando hace años, como por ejemplo el virus de otros patógenos como el dengue o Claro. esos otros patógenos. La fase 2 de los ensayos clínicos es lo que se conoce como fase 1 de ensayos clínicos. En la fase 1 se requiere reclutar voluntarios sanos que prueben la vacuna. AstraZeneca y Moderna han reclutado y ya han tenido aprobación para fase 1 de las 2 vacunas. Claro. Y la última fase, una vez que se aprueba la fase 1, se pasa a la fase 2, que ahí sería 1B. En la fase 2 se requiere voluntarios que hayan contraído la enfermedad para ver si la vacuna genera o no una respuesta inmune. Claro. En esta fase 2 de los ensayos clínicos lo que se compara es la vacuna que ya se conoce con un placebo. Claro. Porque muchas de las enfermedades se curan por sugestión del individuo. Entonces el placebo genera que el individuo responda o no. Se hacen pruebas estadísticas muy reguladas para que para ver si el individuo responde o no. Esa es la fase 2. Para la fase 2 se requieren también un montón de voluntarios que hayan sido expuestos y no al virus. Y no al virus. Y en la fase 3 sería... Y en la fase 3 se juntan muchos más voluntarios, se requieren más de 1000 para aprobarlo, y se hacen lo que se llaman pruebas a ciegas. Un grupo de científicos o clínicos prueba la vacuna y otro grupo que no conoce a quién le dieron la vacuna y a quién le dieron el placebo analiza los datos. Claro. Una vez que se pasan todas estas fases, recién se comienza a comercializar la vacuna. Claro. Pero son fases muy reguladas. Claro, es decir que hay un control bastante estricto y hay que pasar por distintas fases que son todas controladas. Ahora, ¿por qué ahora se ha hecho tan rápido y en otras se ha hecho más lento, por ejemplo, en vacunas anteriores? ¿Es porque ha evolucionado la tecnología o porque aquí se ha puesto mucho dinero? No, yo creo que por una parte el problema del coronavirus que se ha desparramado por cuestiones históricas muy rápido, que eso lo podemos discutir después por qué se desparramó tan rápido y cómo está afectando a las economías a nivel mundial. Claro. Entonces se requiere una respuesta rápida y el coronavirus ha puesto en jaque realmente al sistema científico, porque nos ha puesto a todos el mundo a trabajar. Nosotros acá en Japón no tuvimos problemas con el sistema científico, pero mis colegas, por ejemplo, en el Reino Unido, ellos no pudieron ir al laboratorio porque el ejército les confiscó los elementos para hacer las pruebas de laboratorio. Claro. Ellos me contaban que el ejército vino y les llevó todos los equipamientos del laboratorio para testear a los del país, a los que habían contraído la enfermedad o no. Y en Estados Unidos, por ejemplo, los científicos no pudieron ir al laboratorio porque tuvieron una cuarentena estricta. Claro. Entonces tuvieron que matar muchísimos ratones y se redujo, como que se aletargó el sistema científico mundial. Entonces todos los recursos se pusieron a favor del coronavirus.
y por eso se desarrolló tan rápido. Ahora, ¿por qué pensás vos que, recién lo dijiste así, después lo charlamos, ¿por qué pensás vos que se propagó tan rápido? Porque fue una cosa tremenda. Acá inclusive hubo una gaffe del ministro de Salud de la Nación que dijo allá por enero, no, eso es una cosa lejana para nosotros, si llegará en marzo, abril, y se nos instaló en enero. Fue una cosa explosiva. ¿Por qué crees que pasó esto? Claro, porque el coronavirus tuvo el primer brote en la ciudad de Wuhan a finales del mes de diciembre del año pasado. Yo no sé si ustedes saben, pero la cultura china festeja el Año Nuevo chino, sí, generalmente desde mediados de enero a mediados de febrero. Hace 70 años, China tuvo uno de los mayores éxodos masivos. Por cuando se estableció el comunismo, muchos de los chinos se fueron a vivir afuera del país. Entonces, generalmente en ese mes, desde el 15 de enero al 15 de febrero, se produce una de las mayores cantidades de viajes en el mundo, porque toda la gente de China va a visitar a sus parientes. A otras partes. Entonces, todos los que eran asintomáticos han llevado de por sí, quizás o no, diferentes cepas del virus a otros lugares del mundo de forma pero explosiva, porque hay tantos que viajan. Yo creo que viajan, no sé, ponerle 1 billón de personas en ese periodo. Entonces, por eso se ha desparramado tan rápido. Y el coronavirus se cree que es un virus social. Por eso las comunidades como Japón, que no hablan, no se comunican y no tenemos interacción física, el número de contagios se ha mantenido lo mínimo posible. ¿Y cuál creen ustedes que ha sido el origen, José? ¿El origen artificial, de manipulación, natural? No hay forma que un virus se pueda generar de forma artificial en el laboratorio. Eso es una fantasía, creo que la gente tiene. Los coronavirus son huéspedes naturales de otros mamíferos. Y hay a veces una quiebra de esos. La teoría de la evolución dice que la hipótesis del huésped y del huésped y del patógeno, hay una guerra constante. El patógeno trata de generar cada vez más herramientas para infectar al huésped, y el huésped genera más herramientas para mantener el patógeno en un límite. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, los murciélagos y los camellos, que tienen un sistema inmune muy fuerte, hacen que los patógenos también generen herramientas fuertes para atacarlos. Y a veces, si esos patógenos pasan a otros mamíferos que no tienen un sistema inmune tan fuerte como los camellos o como los murciélagos, pueden infectar. Y es lo que ha ocurrido con coronavirus ahora, con SARS y con MERS, que pasó en el 2002 con el MERS, y en el 2002, me parece, con SARS. Todos esos tienen huéspedes, esos patógenos atacan a mamíferos, pero esos mamíferos han desarrollado un sistema inmune tan fuerte que los mantienen balanceados. Cuando esos patógenos pasan a otros mamíferos, ahí es cuando se produce el contagio. Bueno, Matías, en el final te pedimos un pronóstico, si es que la ciencia permite hacer pronósticos. Yo creo que no. Pero bueno, ¿tenés fe que la vacuna va a salir, que los proyectos que están dando vuelta van por buen camino? Sí, yo siempre tengo, se ve bien, porque Moderna ya está en fase 3 con la vacuna. Han reclutado un montón de pacientes enfermos, creo que 3.000 pacientes ya tienen una inversión de $2 billones, así que no hay nada que pueda interrumpir el desarrollo de esto, y me parece que a fines de este año o a principios del año que viene ya vamos a estar con la vacuna, y lo único que se le pide a la gente es que se mantenga tranquila, que hay buenos pronósticos en el futuro y que acaten la cuarentena, los lugares que tengan la cuarentena obligatoria, que se queden en casa,
a veces es difícil la convivencia y bueno, lamentablemente la situación económica de todos los países hacen muy difícil sostener la cuarentena, pero bueno, tenemos que ser voluntariosos y trabajar todos en conjunto. Como vos definías al coronavirus como una enfermedad social, esto obviamente avala la teoría del barbijo, de la higiene y de todo eso, ¿no? Porque es una gran barrera el distanciamiento y todo eso, ¿no? Claro, bueno, por ejemplo, en una entrevista la otra vez me habían preguntado cómo hacen en Japón que los trenes son tan populosos. Nosotros en el tren en Japón la gente no habla. Claro. No está ni siquiera permitido hablar por celular, por teléfono. Ustedes fíjense que los países que tienen mayor contagio son países que tienen muchísima interacción. Por ejemplo, Italia tuvo una cantidad de contagios porque se abrazan, se besan. Yo, por ejemplo, veo mi familia, ellos van al negocio y en el camino hablan como con 30 personas. Nosotros acá no hablamos con nadie. Y, por ejemplo, en Japón las personas no se besan, no se tocan, nosotros hacemos la reverencia para saludarnos y ni siquiera nos abrazamos ni nos damos la mano. Entonces hay una distancia social importante, es una distancia innata social, muy bien. Social de hecho. Bueno, Matías, te agradecemos mucho la gentileza de habernos atendido, te hemos robado unos minutos al sueño, pero hemos entendido cómo es todo este proceso y además nos enorgullece que un argentino, un cordobés del interior esté allí ocupando un lugar importante en medio de la tecnología y de la ciencia. Muchísimas gracias, Matías. No, yo quería agradecerles a ustedes y también quiero agradecer porque para mí la comunicación científica es esencial y como usted dijo, yo soy de un pueblito del interior, de una ciudad del interior de Córdoba y vengo de una familia de recursos bajos, medianos abajo. Mi mamá es maestra y mi papá es bombero. Y gracias a todo el apoyo que ustedes nos dieron a nosotros, yo me pude graduar en la universidad y poder seguir mi carrera científica. Así que para mí es realmente siempre un honor que me inviten a contarles lo que hacemos los científicos por aquí. Y bueno, siempre quiero agradecer por la comunicación científica que para mí es esencial. Así que desde el fondo de mi corazón, muchas gracias por darme la oportunidad. Bueno, te esperamos cuando vengas por Córdoba. Acá, bueno, esperemos que se haya pasado el coronavirus, así te podemos dar la mano y charlar al estilo nuestro. Y un abrazo también, Matías, un abrazo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande. Chao, que tengan buen día. Chao, hasta luego, hasta luego. Bueno, muy interesante. Muy interesante y muy claro. Muy claro. Didáctico, claro. Didáctico y claro cómo funcionan este tema de las vacunas y en qué están los japoneses. Están trabajando seriamente, uno no se entera. Miraba un científico argentino, egresado en las universidades argentinas. Miren la importancia que tiene la educación libre y gratuita, que ayuda, como él lo describía, a un chico que viene de una familia de trabajadores de clase media baja. Y bueno, gracias a la educación gratuita, gracias al Estado, que interviene y debería intervenir aún más en esto, nosotros tenemos un científico allí en Japón, trabajando en semejantes desarrollos, ¿no? La verdad que es un orgullo. Trabajando, viste que dijo en el arranque de la nota, sí, con una vacuna contra el hígado, para el hígado graso. Para el hígado graso. Según el doctor Sabá, que lo cuenta siempre en este programa, otra pandemia. Otra pandemia. Que digamos está, un poco recostado, un poco callada, en secundario, pero es una enfermedad muy propia de estos tiempos, ¿no? Otro día lo vamos a llamar a Matías para que explique precisamente esto del hígado graso, que la semana pasada lo mostraba acá. Era un flagelo inclusive hasta con los pibes, la verdad. Otra de las cosas, el dengue también dijo que está trabajando en dengue. Señor. Bueno, sí, señor. Bueno, muy bien, señores, lindo. Y además, alentador, buenas noticias. Que un científico te diga una cosa, que lo digamos nosotros, que no tenemos nada de científico. Y otra cosa es que lo diga un científico, que los desarrollos que se están llevando a cabo, que tienen billones, dijo, de apoyo, por eso que van rápido, están ahí. Ya el caso de Inglaterra está en fase 3, es decir, en la prueba en humanos ya con el último desarrollo, es la última prueba. Claro, falta la fase 4, la última y listo. Y listo. Bueno, ya está. Muy bueno. 9:59.